Bendición, hermanos, estar en la casa de Dios y cantarle al Señor esta mañana. Sé que todos estamos contentos porque es un día especial. Este es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, pero a la misma vez yo creo que también estamos contentos porque hoy estamos recordando a través de la cena del Señor el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Quiero invitarnos a abrir la Biblia esta mañana al Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 11 esta mañana. Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 11. Muy bien, hermano Pedro, alguno de los diáconos, si me apagan esta luz por favor, porque como hoy está haciendo mucho calor y por lo menos me va a aliviar un poquito si apagan la luz de aquí arriba. Vamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Vamos a leerlo antifonalmente y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Solamente esta luz de arriba. La de atrás no, solamente la que apunta hacia mí. Muy bien. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al versículo 11. Dice la Biblia, vamos a leerlo antifonalmente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice la Biblia? Le siguieron. Cuando estaba estudiando este pasaje para predicarlo esta mañana, me doy cuenta de muchos factores que Pedro tenía antes de conocer a Jesús. Porque todos sabemos que el apóstol Pedro fue uno de los primeros discípulos del Señor. Cuando sube aquí en esta barca, el Señor Jesucristo tomó la barca de Pedro prestada para enseñar el evangelio de la palabra de Dios. Y me llaman la atención muchas cosas. Lo que yo pienso, hermanos, es que muchas veces, lo que le voy a decir es una gran verdad, batallamos y batallamos en hacer algo y muchas veces no nos sale. Según esta escritura que hemos leído, dice la Biblia que toda la noche Pedro había tratado de estar pescando y pescando y no había logrado absolutamente nada. ¿Cuántas veces, hermanos, luchamos y luchamos y nadamos contra corriente? Nos cansamos, a veces nos frustramos, renegamos, perdemos la paciencia, nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con nosotros mismos, nos enfadamos con los hijos, con la esposa, con el esposo, nos enfadamos con la suegra, hasta el perrito la sale pagando cuando estamos frustrados. Porque a veces, hermanos, hacemos y hacemos y hacemos y no vemos ningún resultado, no vemos ningún fruto. A veces hemos llegado al límite de la paciencia sin ver ningún fruto, sin mirar ningún resultado en el trabajo, en la familia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos trabajado duro en la educación de los hijos y a veces vemos que los hijos no responden? ¿Cuántas veces
hemos estudiado para un examen y resulta que estudiamos lo que no debimos estudiar porque lo que nos salieron fueron otras cosas. Y a veces decimos, ¿para qué tanto estudiar? ¿Para qué tanto esto y lo otro? Luchamos y luchamos como Pedro sin ningún resultado. Pero hay algo muy interesante. Dios quería tener el control en la vida de Pedro. Y Dios quiere tener el control también de nuestras vidas. Amén. Por eso el tema de mi mensaje esta mañana es: permite que Dios tome el control. ¿Sabe? Tenemos un Dios que no interrumpe violentando nuestras vidas. Dios no nos ha creado a ninguno de nosotros como si fuéramos robots manejados o manipulados por Él. Él nos ha dado soberanía a cada uno de nosotros. Nosotros somos soberanos porque tenemos libre albedrío, es decir, capacidad de poder tomar decisiones. Dios nunca va a interrumpir en nuestras vidas a menos que nosotros se lo pidamos. Si Dios quisiera, hubiera hecho al hombre, nos hubiera hecho a nosotros como simples muñecos, como robots, manipulados por computadoras, manejados, controlados, o con un circuito aquí dentro de nosotros o de nuestro cerebro, para que nosotros siguiéramos sus comandos y nosotros hiciéramos por fuerza lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero no es así. Si usted va a la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, para que usted vea cómo es Dios. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y note qué palabras más dulces de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Note usted que nuestro Dios no quiere tomar el control de nuestra vida a la fuerza. Cuando hablamos de control, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de gobierno, de autoridad, de estar sometido a alguien. Pero Dios no desea una sumisión a la fuerza. Dios desea una sumisión de voluntad, de corazón, de pensamientos, de emociones, que salga de lo profundo del corazón. Dios no desea tener autoridad sobre nosotros como quien manipula, como quien está aprovechándose del corazón de alguien, porque no es esa la clase de Dios que enseña la Biblia. Sin embargo, Dios es aquel que en Mateo 11:28 decía con palabras dulces: venid a mí, los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Él simplemente está diciendo: venid a mí. Es cuestión de nosotros si nosotros respondemos a su llamado. Él solamente dice en Apocalipsis 3:20: yo estoy tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios desea tener control de nuestras vidas, pero no es un control para manipularnos y para hacer lo que Él quisiera con nosotros. Hermanos, ¿quién tiene el control en su vida? Usted va a decir: no, mi esposa. Yo no sé. Tendrá el control de la cartera, de la billetera, tendrá el control de muchas cosas y también de sus vidas. Pero ¿no cree que sería mejor que nuestro Dios tuviera el control de nuestras vidas? Porque cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, hay grandes bendiciones, como lo vamos a ver aquí en el caso del apóstol Pedro. Hermanos, Dios no atropella nuestras conciencias y corazones. Él siempre respeta nuestra libertad, nos llama con amor y siempre nos llama con ternura. Dios nos llama, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de atender su llamado. Yo pregunto, ¿cuál era la situación de Pedro en estos momentos? Vayamos al versículo 4. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, préstame la barca, ahora quiero que te alejes un poco. Y mire, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 4. Mire lo que el Señor Jesucristo le dice. Cuando terminó de hablar, dijo Jesús a Simón: boga, quiere decir vamos, métete, vayamos más adentro, boga más adentro y echad que vuestras redes para pescar. Ahora, versículo 5, ¿qué le responde Pedro?
le dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro. Note usted que Pedro, aunque no era su discípulo todavía, aunque no había tenido el llamado todavía, ya reconocía que Jesús era maestro. Y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál era el problema de Pedro en ese momento? En ese momento era que Pedro había estado con los demás tratando de pescar, hermanos, toda la noche. Pero esto me lleva a un problema más profundo todavía. Pedro había hecho las cosas a su propia manera. ¿No le ha pasado a usted, mis hermanos, que muchas veces hacemos las cosas a nuestra propia manera y no a la manera de Dios? Pedro había trabajado durante toda la noche. Jesús le dijo a Pedro: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo pregunto, ¿no cree usted que habrá sido difícil para Pedro admitir que había fracasado? Porque Pedro en ese momento, de esa hora, había fracasado. Todos sabemos que Pedro era un profesional, era bueno en lo que hacía. De eso se ganaba la vida, de eso sostenía la familia, los hijos. Sabía los momentos estratégicos de la pesca, pero en esos momentos Pedro había fracasado. En esa noche todo para él estaba, hermanos, fuera de control. Qué tremendo es cuando tratamos, hermanos, de hacer las cosas a nuestra manera. Pedro no había tenido control sobre su propia estrategia. Pedro estaba acostumbrado a hacer las cosas a su propia manera. Miren, hermanos, hay muchas cosas de las que nosotros no podemos tener control. A veces quisiéramos controlarlo todo, pero no podemos controlarlo todo. Usted no puede controlar un desastre natural. Usted no puede controlar las lluvias, el sol, los terremotos, los tsunamis. Usted no puede controlar fuerzas de la naturaleza. Hay cosas que no podemos controlar. Y aquí vemos a un Pedro acostumbrado a hacer las cosas a su manera, trabajando toda la noche, toda la noche. Yo creo, hermanos, que es bien difícil para un profesional aceptar que ha fracasado. Es muy difícil. Y es más difícil aún cuando viene alguien y le dice al profesional: lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. ¿Sabía usted que grandes edificios se han caído de mejores arquitectos e ingenieros? Qué difícil es admitir cuando hemos fracasado. Y aquí tenemos a Pedro delante de Jesús, diciéndole a Jesús: toda la noche hemos trabajado en vano. Pero en el versículo 5, en el mismo versículo, hay una palabra clave que nos menciona Pedro. ¿Y cuál es la palabra clave? Mas en tu palabra echaré la red. Es como que Pedro estuviera diciendo: Maestro, he hecho las cosas a mi manera toda esta noche. Lo he hecho como un profesional, como un buen pescador. Yo sé las estrategias, yo sé los movimientos del mar, del agua. Yo sé los momentos en que vienen las olas de peces. Hasta hoy nada ha salido. Pero yo, Jesús, aunque me duela admitir que como profesional he fracasado, yo quiero decirte ahora que hago a un lado lo que yo sé y me pongo en tus manos, porque en tu palabra echaré la red. Y yo creo que eso es lo que necesitamos muchos de nosotros este día. Necesitamos hacer a un lado nuestra manera de hacer las cosas, hermanos. Necesitamos poner a un lado nuestros propios criterios, nuestros propios argumentos, nuestras propias opiniones, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestras propias costumbres, nuestro propio carácter. Necesitamos ponerlo a un lado y decirle a Jesús: Jesús, yo no puedo más. Siento que le echo ganas, estoy echándole ganas y ganas y ganas, día con día, pero no veo resultados. Mas en tu palabra echaré la red. Y hágalo, hermano. Eche la red en el nombre de Jesús.
Eche la red en el nombre de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Cristo, en el nombre de la palabra, hay poder y poder de Dios. Amén. Necesitamos cada uno de nosotros echar a un lado nuestros argumentos y en la palabra del Señor hacer lo que estamos haciendo. Quizás no nos guste por el momento. Miren, hermanos, cuando yo veo este pasaje, me doy cuenta que Pedro tenía una costumbre bien arraigada. ¿Qué nos cuesta romper con nuestras propias costumbres? No, hombre, dígale a alguien que tenga la costumbre de meter el pan en el café. Es rico, sobre todo si es pan francés, con una lechita bien caliente y el cafecito. Y usted lo mete y todavía el pan se le desborona. Y después agarra una cuchara y con la cucharita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y son costumbres. A veces la gente así más de la high, ¿me entienden? Le quieren decir a uno, no hagas eso. O se le quedan viendo a uno porque uno mete. O si uno tiene la costumbre de agarrar la carne asada con las manos y agarrar los pedazos como caníbal. O el pollo. Usted puede comer pollo así. O hay gente que las pupusas, ¿cómo las pupusas las van a comer con cuchillo y tenedor, hermano? Sí, la costumbre es agarrarlas con las manos, rellenarlas del curtido y la salsa y, hermanos, y comérselas y que el juguito le salga a uno. Pero hay gente que agarra las pupusas, vamos a una pupusería y nos van poniendo tenedores, el cuchillo. No, eso es para los que no saben comer pupusas. Pero la costumbre es como que usted coma tacos al pastor, tacos al diaconado, y usted agarra los tacos y le sirven cuchillo y usted está partiendo los taquitos ahí. Qué difícil es quitarnos las costumbres de nuestras vidas. Y Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a lo que hacía a su propia manera. Tenía un carácter temperamental, Pedro. Hermanos, Pedro resalta en la Biblia por muchas cosas, por su carácter, por su melancolía, por su forma de ser, por su atrevimiento, porque siempre tenía respuesta para todo. Y muchas veces Dios tiene que confrontarnos al igual que Pedro. Dios lo confrontó en su costumbre, en su carácter, en su imposición de hacer las cosas. Era su manera de hacer las cosas. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que muchas veces la manera en que nosotros hacemos las cosas quizás no es la manera correcta, pero Dios nos dice esta mañana que en su palabra, que en su nombre echemos la red. ¿Por qué nos cansamos más del cansancio que deberíamos de tener? ¿Por qué llegamos al punto de fatigarnos más y de consumir nuestras vidas? ¿Será porque no estamos siguiendo la instrucción de Dios? ¿Será porque estamos acostumbrados una vez más y una vez más a hacer las cosas a nuestra propia manera? Muchas veces, hermanos, manejamos un carácter que cosa seria. Ni Dios se nos quiere acercar porque a saber con qué le vamos a salir a Dios. Manejamos un carácter en nuestras vidas. Pero aquí en la iglesia, qué dulzura, ¿no? Oh, hermanita, qué gusto de verla, que no sé qué. Pero media vez llegan al parqueo. La esposa llega, ¿con quién hablamos? Vamos a comer al McDonald's, mi amor. No, yo quiero pollo campero. No sé que estás loco, aquí no hay pollo campero. Y manejamos un carácter ingobernable en nuestras vidas. Y Dios trata con nuestro carácter. Dios trata con nuestra manera de hacer las cosas. Dios nos dice también que esas costumbres que no son buenas, tenemos que dejar esas costumbres. El carácter, la imposición, la forma de hacer las cosas. Ese carácter en donde ni Dios quiere meterse con nosotros, hermanos. Todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, a la forma de nuestro carácter, a la forma de nuestro parecer. Muchas veces, hermanos, nos llaman hasta diferentes porque hacemos las cosas diferentes. Yo les digo una cosa esta mañana. Cuando nos dicen una manera de hacerlas, una forma de hacer las cosas diferentes, muchas veces tocan nuestro orgullo, tocan nuestra costumbre, tocan nuestra línea, tocan nuestro modo. Cuando alguien viene y nos dice, mira, has estado acostumbrado a ir por este camino, pero es mejor que vayas por este camino.
Y cuando estamos acostumbrados y nos dicen otra manera de hacer las cosas, ¿no es cierto que tocan nuestro orgullo, nuestra arrogancia? Están tocando esa línea con la que nosotros hemos crecido. Y a veces, cuando alguien interviene, hasta le decimos, ¿y qué le importa? ¿Y qué le importa? Así soy yo. Así me enseñaron. Así me enseñó mi papá y mi mamá. ¿Saben? En mi casa, cuando comemos ese pan de barra, de leche le llaman en algunos lugares, yo no me como las orillas de los santos. Y un día me dice Mirna, vaya, qué bonito. El rico ya no se come las orillas. Y yo le digo a Mirna, bueno, pues costumbre que le enseñan a uno los padres. Y me dice Mirna, no, sí, es que en tu casa mi padre ya se comía. Por alguna razón esa mañana yo no me comí la orilla. No se crean que no me como las orillas. No, a mí dame todas las orillas y me las como. Pero cuando alguien viene e interrumpe nuestras costumbres, nuestra manera de hacer las cosas, nos sentimos como mal, como que a alguien que no le importa se está metiendo en nuestras vidas. Hermanos, los que somos casados, los matrimonios, ustedes saben que nuestra mujer interviene con nosotros los maridos de una manera como usted no tiene idea. Por eso no se casen, hermano Fermín. Cásate, hermano, cásate el próximo sábado. Y como hay una intervención tremenda del esposo, de la esposa, porque venimos de una costumbre diferente. Por eso no es bueno aún que las nueras vivan con las suegras y que las suegras con las nueras, porque muchas veces la suegra tiene tan acostumbrado al hijo a hacer unos frijoles tan revueltitos. No, pues la nuera está aprendiendo a cocinar. Y los frijolitos no le salen como le salen a la suegra. Y ahí está la intervención, ahí está la intervención. O qué tal ese pantalón que la mamá, mire a mí cómo me lo plancha. Un solo quiebre. Pero recién casados parecía un abanico. Y cosas que pasan. Y ahí está la intervención, y ahí está la intervención, ahí está. Y tocan nuestro ego porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra propia manera. Pero yo le digo una cosa esta mañana. El único quien tiene toda la libertad y el derecho espiritual en nuestras vidas para intervenir y tener el control total de nuestro corazón es Jesús. Amén. Es Dios. Y a Él debemos de darle toda nuestra vida. Debemos permitirle que Él tome el control verdadero, porque Él nunca nos va a criticar, nunca nos va a juzgar. Él solamente quiere que de nuestro corazón le digamos: Señor, aquí está mi vida, toma el control, mas en tu palabra yo echaré la red. Y cuando yo hago eso, pongo a un lado mi orgullo, mi carácter, mis criterios, mis costumbres, mis maneras de hacer las cosas, y comienzo a entrar en una nueva dimensión de relación personal con Dios. Dios nos dice esta mañana: permite que yo tome el control. Hermanos, nosotros no somos más inteligentes que Dios. Debemos de darle el control a Dios de nuestra vida. No somos más poderosos que Dios. No somos más sabios que Dios. Nunca podremos sorprender a Dios con lo que hacemos. Es Dios quien nos sorprende a cada uno de nosotros día con día. Yo no puedo ser más inteligente que Dios. Yo no puedo ser más sabio que Dios. Dios es más sabio que mí. Dios es más inteligente que mí. Dios es más inteligente que cualquiera de nosotros. ¿Por qué no rendirle nuestra vida, nuestro corazón y permitirle a Él que Él tome el control total y absoluto de nuestras vidas? Hermanos, nunca podremos sorprender a Dios con nuestra inteligencia y habilidades. Yo no puedo sorprender nunca a Dios. ¿Qué es lo que impide que Dios tenga el control de nuestras vidas? 5 cosas, muy rápido. Número 1, lo que impide que Dios tenga el control en mi vida es la arrogancia promovida por mi propio orgullo. La arrogancia. Mis hermanos, el orgullo nos cierra la puerta. No queremos que los demás muchas veces piensen que no podemos manejar la situación. ¿Sabe qué? Deseamos que sigan pensando que nosotros tenemos control de las cosas. Cuando las cosas se salen de control de nuestras manos, el orgullo nos dice: no digas que estás perdiendo.
Mantén siempre, ya ves esos libros de psicología, cree en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Y pones a todos tus hijos ahí enfrente. Papá, sí se puede, sí se puede. Y el papá ahí, papá, sí se puede. Y el papá. Porque eso no funciona. Porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos hace pensar que los demás se van a reír de nosotros porque hemos perdido el control y que no podemos controlar las cosas. Ahí estamos trabajando hasta 12 horas al día para que los demás piensen que tenemos el control sobre la situación. Y yo les digo, mis queridos hermanos, la manera en que podemos permitirle a Dios que Él tenga control sobre nosotros es a través de su palabra, la oración, y como Él dice, obedezcan, en tu palabra echaré la red. El orgullo nos limita. El orgullo, hermanos, no nos permite ver la realidad de las cosas. Un segundo punto es nuestra falta de madurez espiritual. Qué fácil a veces perdemos la fe. A veces se nos va la esperanza. Dudamos de los cuidados y de las promesas de Dios. Hermanos, estamos aquí esta mañana para aferrarnos a la fe en Cristo Jesús. Estamos aquí esta mañana porque Dios nos está diciendo, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Vayan en pos de la madurez, aférrense a mi palabra, aférrense a mis promesas, aférrense a lo que yo les he dicho en la palabra. Y muchas veces nuestra inmadurez espiritual nos hace perder la fe y la esperanza. La inmadurez no nos lleva a que Dios tenga el control de nuestra vida. Un tercer punto es nuestra inclinación a depender de nosotros mismos y no de Dios, como Pedro toda la noche había dependido de sí mismo. Hermanos, yo quiero decirles que no debemos de depender de nosotros mismos, sino de Dios. Muchas veces, aunque sepamos que estamos mal, continuamos en lo mismo hasta llegar al punto de desesperación y de decepción de nosotros mismos. Porque ahí estamos, hermanos, dependiendo de nuestra fuerza, dependiendo de nuestro poder. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como les dije antes. Número 4. Muchas veces Dios no tiene el control de nuestra vida porque tenemos temor a que los demás piensen de que nosotros somos incapaces de hacer las cosas. Tenemos miedo que digan, falló. Tenemos miedo que digan, oh, ese comenzó bien y va terminando mal. A veces, hermanos, necesitamos perder para ganar. A veces necesitamos, en muchas áreas de nuestra vida, morir para que Dios nos haga revivir. A veces necesitamos meternos al fracaso para entender que nosotros simplemente, como dice la Biblia, somos seres mortales, humanos, con muchos defectos, con muchos pecados, con muchos malos hábitos, incapaces de salir adelante por nosotros mismos. A veces necesitamos que Dios nos lleve hasta el fondo para decirle, Señor, dame tu mano y sácame. Como hemos leído en el Salmo 37, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y a veces necesitamos caernos y postrarnos delante de Dios y levantar la mano para que Él extienda la suya y nos vuelva a levantar y entender que simplemente somos seres humanos, mortales, incapaces, y tenemos que reconocer lo que Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Démosle un aplauso al Señor esta mañana. Separados de mí nada podéis hacer. Y por último, está la necedad de insistir en que nosotros podemos hacerla sin la intervención de Dios. Tenemos miedo a los cambios. Tenemos miedo a ser criticados. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a volverlo a intentar. Y Pedro, toda la noche había intentado. Toda la noche había trabajado. Toda la noche había gastado su fuerza y su energía porque lo estaba haciendo a su manera. Pero ahora
Dios los hace madurar y Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red. Mis queridos hermanos, lo único que tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Y termino con el versículo 6, en donde la Biblia dice que Pedro al final se rindió. ¿Qué dijo Pedro? Y habiéndolo hecho, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice la Biblia? Se rompía. ¿Ve usted los resultados al hacer las cosas a la manera de Dios? Cuando yo hago las cosas a mi propia manera, yo voy al fracaso. Cuando hago las cosas a mi propia manera, hermanos, podré esforzarme años y años, pero cuando hago las cosas a la manera de Dios, Pedro solamente dijo: pues en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hizo, dice la Biblia que la echaron y gran cantidad de peces. Y sigamos en el 7, y dice que su red se rompía. Y mire, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿No le parece bendición? ¿No le parece prosperidad? Versículo 8, y dice la Biblia: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9, mire cómo Pedro se rinde, permite que Dios tenga el control, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Versículo 10, y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Hermanos, no temamos. Dios le dijo a Pedro: no temas. A partir de hoy serás pescador de hombres. Porque cuando nos rendimos a Jesús, cuando le permitimos que Él tome el control, mire cómo dice el versículo 10 y el versículo 11. Mire qué es lo que sucede. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando rendimos nuestra vida al Señor, cuando permitimos que Él tome control de nuestras vidas, lo único que podemos decirle: Señor, aquí estoy, yo te sigo, yo te sirvo, yo te amo, yo te adoro, porque en tu nombre yo he echado la red. He puesto a un lado mi manera de hacer las cosas. He puesto a un lado mis criterios, mi carácter. He puesto a un lado mi orgullo, mis costumbres, mis culturas. Y ahora, Señor, en tu palabra yo echo la red. Y Jesús le dijo: no temas. A partir de hoy serás un pescador de hombres. Y al final todos le siguieron, porque Dios tuvo control de sus vidas. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias por la ternura con que tú nos hablas este día. Te pido que nos bendigas y que nos guardes, y que tu palabra cada día fluya en nuestras vidas. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.